Bueno, soy Alfonso y como sabéis no voy a hablar de mí, así que empezamos. Bien, ¿de qué va la charla? Muy rápidamente, cada charla o cada investigación tiene una motivación. Esta charla o esta investigación viene motivada en parte por este tuit de Karpesky. Lo iréis viendo a lo largo de la charla, por qué, ¿vale? Y tiene que ver mucho con el sensacionalismo que hay en nuestro sector, ¿no? Y de esas técnicas supuestamente tan avanzadas que se utilizan en APTs, que bueno, al final de la charla pues me daréis vuestra opinión, ¿vale? También es cierto que esta charla es para hacer un pequeño homenaje a una herramienta que publiqué hace 15 años, que hace aniversario, este es Secret. Si os dedicáis a temas forenses a lo mejor la conocéis porque sale, yo creo, en la mayoría de certificaciones que hay pues a nivel mundial y bueno, otra serie de cosas, ¿vale? Bien, ¿de qué voy a hablar? Os voy a pedir dos favores a lo largo de la charla. Uno es, probablemente me como algo de tiempo del descanso, así que ayudarme cuando Román me presione. Y si alguien tiene un ordenador con Kali y con conexión a internet, solo necesito uno, si lo puede preparar, os lo agradezco para luego hacer una demo, ¿vale? Si no, lo haré yo, pero bueno, si lo hacéis, pues eso, entre vosotros y yo puede ser más divertido, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Hay tres grandes bloques. Una parte muy rápida, Stego para Dummies, básicamente por si alguien no sabe lo que es Stego, explicar lo que hay y contaros algunas novedades de tanto de ocultación como de detección en 2019. Pasamos rápidamente a Stego Malware, la charla va de Stego Malware. Quiero que veamos entre todos cómo se está utilizando la Stego para ocultar principalmente código, ¿vale? En malware, de un punto de vista más histórico, y de manera muy rápida os voy a contar cómo se ha utilizado este último año en APTs de todo tipo, ¿vale? En APTs que han salido de la prensa y, bueno, discutiremos si aquello es sofisticado, si no lo es, si la industria lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Y luego, rápidamente, pasaremos a polyglots, que es un tema que me interesa hace tiempo porque estoy bastante obsesionado en usar la Stego en seguridad ofensiva, que bueno, es una de las cosas que hago a nivel profesional y, digamos, innovar en técnicas en esa dirección, ¿vale? Discutiremos un poco si es posible autoejecutar malware o no y hablaremos de polyglots. Luego os preguntaré de los polyglots y me decís hasta qué punto si los conocéis, si no los conocéis, si lo habéis utilizado, etcétera. Voy a liberar un montón de material, ¿vale? Porque me gusta que las charlas sean muy formativas, que llevéis material para estudiar, para trabajar y alguna herramienta, ¿vale? Bien, bueno, vamos rápido. ¿Qué es la Stego? Supongo que muchos lo sabéis, es una ciencia para ocultar información en sentido amplio en otra información. Recibe nombre de portador, Stego medio, etcétera, etcétera, ¿vale? Existen un montón de variantes, en la charla no tenemos tiempo para ver las distintas formas y las distintas técnicas, en imagen, en vídeo, en audio, en texto, en protocolo de comunicación, en lenguajes de marcado, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente un detalle que me parece muy gracioso, porque lo he visto en muchos papers, incluso en charlas y en talleres aquí en España, hay gente que da talleres de estenografía. Si vais a la RAE, esto significa taquigrafía. Entonces hay gente que es muy buena y oculta información con taquigrafía, ¿vale? Bueno, es simpático, ¿vale? Pero bueno, no existe definición de Stego en la RAE, con lo cual, pues bueno, la gente supongo que hace lo que puede, ¿vale? Os he intentado dar aquí un resumen para el que quiera aprender más de esta disciplina. Estos son algunos de los libros que me leí yo en su momento o alguno que escribí. Digamos, si os los leéis todos, pues yo creo que un 7/10, ¿no?, de experto en esta materia, pues creo que lo podéis conseguir en poco tiempo, ¿vale? Y de hecho, bueno, tenéis algún enlace de grandes académicos que, digamos, aunque no os dediquéis a este tema el 100% del tiempo, yo no lo hago, yo lo hago a nivel de hobby, pues digamos de manera fácil podéis conseguir punteros para ver novedades, ¿vale? Aunque sea un poco autobombo, os voy a liberar, bueno, os he liberado de hecho ya un montón de cosas en mi GitHub, ¿vale? Información sobre todo para formaros, ¿vale? Y herramientas tanto de ocultación como de detección. Me da bastante rabia cuando veo, pues, en diferentes sitios en internet recomendaciones, sobre todo para la gente que os dedicáis a CTFs, ¿no?, para detectar ciertas pruebas de Stego, pues que lo que publican pues es bastante mejorable, ¿no? Entonces os he hecho, en este GitHub tenéis un listado y os he hecho un recopilatorio bastante grande de herramientas, sobre todo de detección de Stego análisis, que sirven para muchas cosas, para CTFs y que quizás puedan servir para que lo que luego os comentaré después de detección de Stego malware, ¿vale? Bien, ¿cuál es uno de los problemas de la Stego? Pues uno de los problemas de la Stego es muy parecido a problemas de la cripto, y es que es difícil implementarla bien. Y la gente la utiliza sin conocer muy bien las bases, y eso habitualmente genera problemas desde el punto de vista de detección, ¿vale? Me gusta poner siempre este ejemplo, esto supongo lo conoceréis, es
no sé si se ve muy bien, es un reversing que le hice, bueno, un reversing, llamar esto reversing, un ejemplo que hice a un estudio a la herramienta DeepSound, que como sabéis es la herramienta que usa el colgado este, ¿no? en Mr. Robot, para ocultar su información en ficheros WAP. Si le hacéis un vistazo muy rápido, pues podéis ver que en la propia información pues, te indica cuál es el tamaño de la información oculta, con lo cual pues, mucha stego no es, te dice la localización exacta donde está la información, además la clave con la que se protege se almacena de manera hasheada y tú la puedes coger. Digamos, este es un buen ejemplo de una herramienta, y es simpático, ¿no? Porque es el mega hacker, ¿no? Este de Mr. Robot, pues de una herramienta mal implementada, ¿no? Y es un mal ejemplo de cómo usar stego. Con lo cual, bueno, no es tan sencillo hacer las cosas bien. No tengo tiempo para hablar de stego en general, ¿vale? Porque vamos muy concreto a lo que es de malware. Simplemente dejaros algunas novedades de este último año. ¿Qué se está haciendo en stego, ¿vale? Principalmente lo que se está intentando es, como siempre, minimizar el impacto, minimizar el ruido cuando hacemos stego, que cada vez sea más difícil de detectar. ¿Qué se hace para conseguir eso? Lo siento mucho, pero se utiliza Machine Learning, está en todas partes, ¿vale? Y lo que se intenta detectar es patrones y zonas del medio que vamos a modificar, donde el ruido típicamente tiene unas propiedades que permite pues, ocultar con mayores garantías. Lo que veis ahí a la derecha es una simulación que hice con compañeros en otras vidas y de herramientas que se utilizan, sistemas que se utilizan, por ejemplo, en sistemas que conoceréis todos, de fake news y identidades sintéticas y demás, para establecer redes neuronales que te generen automáticamente algoritmos de stego en base al stegoanálisis conocido, ¿vale? Ponen las cacharras estas a funcionar y te deducen algoritmos. Y bueno, es bastante interesante. Bien, ¿es difícil de detectar la stego? Ahora lo veremos. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Esto es una técnica, espero que la conozcáis, es una técnica que llevo yo usando como 10 años, o quizás más, no me acuerdo, que es básicamente cómo ocultar cualquier cosa a motores de antivirus, ¿vale? Básicamente, como no tenemos tiempo, coger un bicho, el que queráis. Aquí he cogido Mimikatz porque lo fui a probar el otro día a ver si seguía funcionando. Lo comprimís en un fichero RAR, le modificáis un byte, que es el punto número 3, y a partir de ese momento ningún motor de antivirus lo detecta. ¿Por qué? Pues porque la industria entiende que, gracias a lo que es la seguridad en profundidad, existen varias fases donde si existe un bicho en algún momento detonará algo y es más fácil pillarlo por ahí que centrarse en las técnicas de stego. En este ejemplo concreto, ese 0 que veis ahí es simplemente entender el formato RAR, modificar un byte de una cabecera de tal manera que el compresor no sabe que viene un fichero a continuación y los antivirus pues, se vuelven idiotas, ¿vale? Es decir, modificando un único byte, podemos introducir malware a nivel de red y engañar a cualquier sistema de seguridad de red para que detecte un bicho, ¿vale? Estamos en el 2020 no detectando estas chorradas, ¿vale? Simplemente para que tengamos un poco el enfoque. ¿Es difícil detectarla? Sí, si se hace bien es muy difícil detectarla. Como os decía, os he dejado ahí en el GitHub todas, o bueno, si no todas, muchas de las herramientas que yo conozco de stegoanálisis. Funcionan de aquella manera, lógicamente, no son perfectas, pero bueno, para según qué cosas pueden valer. Al igual que pasa en CTFs, por si alguno se anima, se están lanzando, especialmente creo que a finales de marzo, que es este ejemplo que os pongo aquí, Alaska, hay CTFs para detectar cover channels, ¿vale? Y si lo hacéis bien, pues os ganáis un dinerito, con lo cual, pues bueno, al que le apetezca, pues está bastante bien. Bien, ¿qué se está haciendo en novedades en detección de comunicaciones? Digamos, aquí hay, principalmente desde los atentados de las Torres Gemelas, ha avanzado mucho en stegoanálisis, básicamente es detectar anomalías, patrones, etcétera, pero digamos, tanto a nivel industrial como a nivel académico, se está abandonando un poco esa vía, aunque se sigue investigando porque si las cosas se hacen bien con stego no se pueden detectar. Entonces se está partiendo o se está virando más a lo que son los ataques activos. Es decir, los ataques activos es, yo no sé si algo tiene información oculta o no, pero lo que voy a hacer es machacarlo. Lo voy a machacar de tal manera que esa información se pierda, ¿vale? Esas son las propuestas, luego lo veremos al final de la charla con una serie de ejemplos que voy a enseñar atacando a redes sociales, etcétera, que intentan hacer los medios para que ciertos APTs, como ahora después veremos, que usan stego, no la puedan usar, ¿vale? Es decir, se está abandonando el hecho de detectar por el hecho de intentar anular la información, que no siempre es posible y no siempre funciona, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis la referencia. Bien, una introducción muy rápida.
Vale, todo esto está muy bien, la Stego principalmente o mucho la hemos utilizado para temas de libertades civiles, establecer comunicaciones ocultas, ¿vale? Entiendo que una democracia, una sociedad avanzada sin Stego, pues no lo es, ¿vale? Pero esta charla va de otra cosa, ¿no? Es decir, cómo aplicar la Stego en seguridad ofensiva, ¿vale? Que es de lo que va la charla. Principalmente, históricamente, se ha utilizado para el punto 1, lo que veis ahí, ¿no? Evasión de medidas de seguridad perimetral, que es el ejemplo que os ponía con Mimikatz y el RAR, pero esta charla sobre todo se va a centrar en el punto 2, ¿no? Es decir, cómo usar la Stego para ocultar típicamente código, ¿no? Código ejecutable que principalmente en APTs modernos es lo que se utiliza para luego detonar pues, lo que sea, ¿no? El PowerShell de turno o lo que sea, ¿vale? Bien, vamos a Stego Malware. ¿Qué es el Stego Malware? Lo dice todo el nombre, el Stego Malware es un malware que usa Stego para ocultar para dificultar la detección, ¿vale? Es un concepto relativamente moderno, como tal, desde un punto de vista más formal, es de 2014, pero históricamente, si os gusta el malware, pues la Stego se ha utilizado típicamente pues, desde hace mucho tiempo, ¿vale? Algunos profesionales colaboramos en ese foro que veis ahí de la Europol, que es un foro pues, bueno, para intercambiar un poco de información para ver cómo se puede pillar a cibercriminales que están muy centrados en el uso de Stego para ocultar sus datos, ¿vale? Bien. Os voy a hacer como dos súper breves estados del arte, ¿vale? Quería enseñaroslo todo muy detallado, pero calculé que se me iba como a 2 horas de la charla y creo que Román no me iba a dejar, ¿vale? Mi intención es luego, os publicaré la PPT con todo de manera extendida, ¿vale? Pero aquí tengo que hacerlo de manera resumida. Aquí os pongo un breve estado del arte de cómo se ha usado la Stego antes de 2019, ¿vale? En 2019, ahora nos centramos en APTs. Antes de 2019, y me he centrado solo bueno, veréis ahí más o menos 5, 6, 7 años, este es un poco el resumen de cómo se ha usado la Stego en malware. Principalmente se ha centrado en imágenes, ¿vale? En imágenes digitales, principalmente JPEG y PNG. Se han utilizado técnicas que, si sabéis algo, no son para nada sofisticadas, es decir, sustitución del bit menos significativo de manera secuencial y añadir el bicho a final de fichero, ¿vale? Esas son las técnicas que se han usado de manera masiva, con lo cual parece que los atacantes, pues con esto les es suficiente, porque como la industria está mirando a otros sitios, pues parece que bueno, con eso van funcionando. Típicamente, ¿para qué se usa la Stego? Para 3 cosas. Ocultar datos de configuración típicamente para conectarse al Command and Control, código ejecutable, ocultar los datos de comunicación con el Command and Control, es decir, el protocolo, y de manera más minoritaria, ocultación de datos, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea, técnicas un tanto primitivas. Cuando digo esas técnicas, son técnicas que ya se usaban en los 90, ¿vale? Y probablemente antes, y principalmente para ocultar datos de configuración o código ejecutable. Bien. ¿Cuál es lo divertido de todo esto? Que si te pones a leer la prensa, yo, por ejemplo, habitualmente al final de cada año me gusta leer estos informes de tendencias, ¿no? para el año siguiente, y parece que la Stego es una tendencia de 2020. Me parece curioso, ¿no? Pero bueno, es una Stego, es una tendencia, ¿no? Y parece ser que es una tendencia porque la gente que se dedica a hacer malware es consciente de que cada vez los defensores lo hacen mejor. Entonces, necesitan minimizar todavía más el impacto para no hacer ruido, ¿no? Y en eso la Stego quizás le pueda ayudar, ¿vale? Con lo cual, a mí me venía bastante bien para lo que estamos viendo. Como os comentaba antes, en la industria, todos conocéis la matriz de Mitre, la industria se está centrando principalmente en diferentes extremos que entiende que es lo más fácil para detectar malware, ¿vale? Principalmente la infección, cuando hay infección, cuando se elevan privilegios, cuando hay movimientos laterales o cuando se intenta hacer de alguna manera exfiltración, ¿vale? Pero es verdad que la Stego, bueno, está ahí un poquito de manera arrinconada y quizás sea buena idea aplicar procedimientos para buscar también si los bichos la están usando o no, ¿vale? Aquí os voy a hacer una versión resumida ya de 2019, de APTs. Cómo se está utilizando a día de hoy la Stego, ¿vale? En malware avanzado, por decirlo de alguna manera. De manera muy resumida, como os comentaba antes, la PPT luego, lo chulo de esto es ver cada caso y veréis las imágenes concretas que utilizan y demás, y es bastante formativo, pero bueno, aquí no nos da tiempo. Os he hecho un resumen muy rápido de las técnicas que utilizan APTs modernos, ¿vale? Algunos de los más significativos. ¿Qué pensáis que usan? Pues principalmente siguen usando imágenes digitales, JPEG y PNG.
Utilizan masivamente sustitución bit menos significativo e información al final de fichero. Es decir, técnicas de los 90 y que se usaban clásicamente, en lo que llaman amenazas avanzadas, siguen utilizando el mismo tipo de stego. ¿Hay alguna cosa un poquillo novedosa? Pues en vez de usar imágenes, a veces usan audio, pero son las mismas técnicas, LSB o final de fichero, o algún ejemplo un poquito particular que ahora después veremos. Es importante destacar de algún apt, supongo que los que os dediquéis a temas ofensivos conocéis esa librería, ¿no? La de Invoke PS Image, que básicamente te permite ocultar un PowerShell en un PNG. Cuidado cuando uséis este tipo de herramientas, porque la gente hace cosas muy alegres. Coge imagen, le mete ahí un mimikatz sin saber muy bien lo que está haciendo. Si alguien tiene una mínima capacidad de detección, os lo va a detectar, porque esa inyección que hacéis es muy masiva, es muy ruidosa, ¿vale? Entonces la gente está haciendo ahí cosas con stego. Yo creo tampoco, bueno, quizás porque nadie lo mira, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras vaya funcionando, pero bueno, que hay que tener un poquito de cuidado. Sí me gustaría hacer un zoom simplemente a un apt, ¿vale? Porque me parece que es ingenioso y nos permite discutir algunos conceptos. Supongo que de aquí muchos conoceréis este caso, ¿no? El Platinum apt group, ¿vale? Esta amenaza que surgió. Cuando veis las fechas, pensar muchas veces que las fechas son orientativas. Probablemente estos bichos lleven ya 3 años o 4 años funcionando, ¿no? Pero bueno, es más o menos cuando a nivel mediático se le da más recorrido. Me llamó mucho la atención este tweet que veis ahí arriba a la izquierda. Espero que se vea, sí. Básicamente la que Kaspersky decía que, bueno, que la esteganografía era no sé cómo decirlo, ¿no? La ciencia negra, ¿no? La que usaba todo maleante que se precie para hacer las cosas bien. Os voy a explicar muy rápidamente este caso porque tiene una parte bastante creativa y otra que, bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Lo que veis en el Command and Control, después de que el bicho, bueno, ha realizado sus diferentes infecciones y demás, lo que aparece es una página web, ¿vale? Imaginaros que esto lo ve un analista y básicamente lo que pone en la página web es el Command and Control está caído, ¿vale? No funciona, con lo cual un analista diría, joder, he encontrado un bicho, ya he hecho mi trabajo, pero se intenta comunicar con el Command and Control y el Command and Control no funciona. Pues parece que esto está controladito. ¿Cuál es lo innovador o lo chulo de este caso? Que realmente esa página web que te dice que el Command and Control está caído, realmente esa página web es la que tiene la información. Es decir, se conecta al Command and Control, que le devuelve siempre la página de el Command and Control está caído, pero ahí está la stego, ¿vale? ¿Cómo hacen la stego? Con 2 técnicas, ¿vale? Básicamente, una es usando el orden de los atributos de HTML para codificar información, y la otra, la que veis con puntitos y rayitas, es usando espacios y tabuladores. Por ejemplo, 6 espacios, oculto un 6 binario. Tabulador, otros puntitos, lo que sea. Vale. ¿Qué hacen con esto? Pues con esto lo que ocultan son los comandos que le envía el Command and Control al bicho para hacer lo que sea. ¿Pensáis que esta técnica es muy innovadora, creativa? Manos para arriba. ¿Quién piensa que esto es la leche de ocultación? Venga, ahí hay un valiente. Sí, por ahí sí, que esto es la leche, vale. Los que os dediquéis a forense deberíais conocer esto que os voy a decir, y si no, por favor, abandonar la sala. No, básicamente esta técnica, al menos que se sepa, la documentó un fulano, en 2002, ¿vale? Es decir, este apt súper avanzado usa técnicas de stego de hace 17 años, ¿vale? Está hecho en PER. Los que sean los viejos del lugar y guste PER, pues está ahí, ¿vale? Está operativa, la podéis... Bueno, hay muchas técnicas de ocultación en HTML y XML. Lo uso como ejemplo para que veáis que falta mucho conocimiento en stego, ¿vale? O sea, puede ser ingenioso, puede ser útil, puede ser difícil en algunas ocasiones detectar, pero esto es más viejo que yo. Es decir, esto es muy viejo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues básicamente, si tú tienes atributos, juegas con el orden y eso te permite hacer un sistema binario. A los que os gusten las matemáticas, pues esta es la formulita, ¿vale? Por cada entrada HTML, logaritmo base 2, número de atributos, factorial. Y eso te dice cuántos bits puedes ocultar. Pues esto es lo que hace es este apt que le encantaba tanto a Kaspersky, es decir, usaba técnicas de stego de hace 18 años. Dice mucho de los que nos dedicamos a detectar, ¿vale? Que, bueno, quizás deberíamos hacérnoslo mirar. Bien. ¿Cuál es el problema del stego malware actual? Digamos que a día de hoy usan estas técnicas y medio le funcionan porque los defensores se centran en otras partes, ¿no? Porque pues, cuando detone o cuando se comunique, etcétera, para ver si le puede pillar. Pero uno de los problemas del stego malware, si lo pensáis, es que cuando usamos stego necesitamos otro software que recupere lo que hay oculto con stego.
Es decir, vale, yo oculto stego, pero ¿cómo revierto eso? Típicamente el malware moderno, estos apts que veis, tiene otro software, cuando ha infectado el sistema, que ejecuta unas rutinas, tira del stego y ya a partir de ahí saca lo que sea. ¿Cuál es el problema de eso? Que el atacante asume que ese programita que te recupera por el stego, te hace el proceso inverso, es inocuo, es decir, que el defensor pues no lo va a detectar. Asumir eso, pues bueno, no siempre es lo suyo, y entonces lo interesante aquí sería pensar si existen otros tipos de técnicas. Yo llevo media hora. Bueno, en fin, sigamos. Yo llevo mucho tiempo obsesionado con el tema de autoejecutar esteganografía, es decir, el hecho que cuando algo tiene stego, sin recurrir a programas externos, se pueda iniciar de alguna manera automágica ese proceso de recuperación de información. Eso desde el punto de vista de malware estaría muy bien, porque te evitarías una piecilla más para hacer ese proceso inverso. Y va muy alineado con lo que todos sabéis, ¿no? Con estas tendencias de malware en memoria, ¿no? Es decir, intentar evitar tocar disco, usar lo máximo las herramientas del sistema, LOLBins, etcétera, pues para hacer menos ruido. Vale. Con este contexto, y ya lo que me queda de charla, os voy a hablar de polyglots. ¿Cuál es la idea de los polyglots? ¿Quién de aquí conoce lo que son los polyglots aplicados a seguridad? ¿Nadie más? No, venga, en serio. ¿No? Hostias. Vale, no, mejor, está guay. ¿Qué es un polyglot? Simplificándolo mucho. Un polyglot es un concepto que te permite básicamente hacer que un fichero se comporte de diferentes maneras en función de quién lo lea. ¿Vale? Imaginaros, un fichero JPEG se puede ver como una imagen digital si lo ve un reproductor de imágenes, pero se puede comportar como un fichero JavaScript si lo reproduce un motor de JavaScript. ¿Vale? Ese es el concepto. ¿Cuál es la gracia de los polyglots? Que los polyglots, si se hace con malicia, y ahora veremos cómo hacer las cosas con malicia, tienen muchas implicaciones desde el punto de vista de seguridad informática. ¿Vale? Si eso lo enlazáis con stego, lo enlazáis con malware, un poco mi intención de esta parte es que entendáis bien que esto quizás pueda ser una tendencia en los próximos meses, próximos años, porque a día de hoy yo al menos no lo he visto de manera así significativa en apts o en malware, ¿vale? Entonces quiero que lo entendamos bien porque probablemente tengamos que aplicar medidas defensivas. Os he publicado en este enlace que veis ahí arriba, también en el GitHub, ¿vale? Todo lo que yo conozco de herramientas para hacer temas de polyglots, ¿vale? Digamos estado del arte, principalmente herramientas para hacer variantes de todo tipo. ¿Qué vamos a ver en lo que queda de tiempo? Os voy a explicar un caso concreto, ¿vale? Os voy a explicar un formato concreto que es JPEG, porque, como os he enseñado antes, en la mayoría del malware se siguen utilizando imágenes digitales, ¿vale? Entonces, por hacer algo práctico, centrarnos en un caso concreto, porque si no, no nos daría tiempo. Os voy a intentar explicar, y no es sencillo, cómo hacer polyglots, para que los podáis hacer. Típicamente, y ahora hablaremos un poquito más, se ha documentado pues, cómo poder hacer cosas con JavaScript o PHP, pero bajo mi punto de vista la explicación pues, deja bastante que desear. Y esos conceptos yo los he evolucionado a otras cosas, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo hacer polyglot JPEG PowerShell, JPEG Shell Script, etcétera, ¿vale? Y vamos a jugar un poquito, ¿vale? Bueno, perdonad. Esto que os voy a explicar con JPEG conceptualmente aplica a la mayoría de formatos, es decir, estos principios os los podéis llevar a otros formatos para ver si podéis hacer polyglots o no. Lo importante siempre para estudiar los polyglots es que cogéis una buena referencia, algún sistema que os defina muy bien lo que es la estructura del formato, porque a partir de ahí es donde vamos a jugar, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de explicároslo sin una pizarra, porque bueno, no es trivial, ¿vale? Bueno, es trivial cuando lo entiendes, pero bueno, no es tan sencillo. Si os fijáis ahí arriba del todo, tenéis el formato de un fichero JPEG, ¿vale? Tenéis el FFD8 FFE0, que sería lo que sería el marcador, ¿vale? El número mágico típico de un fichero, y luego en la estructura concreta de un JPEG, si seguís un poco el formato, vendría el tamaño de la cabecera, lo que veis ahí el 0010 en esa decimal, vendría bytes de la cabecera y luego las diferentes secciones de un JPEG, ¿vale? Hasta ahí estupendo. Imaginar que queremos hacer un polyglot que sea JPEG JavaScript, es decir, que el mismo fichero se comporte como JPEG y se comporte como JavaScript. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que adaptar uno de los formatos para que cuando se interprete de la otra manera, se interprete bien, ¿vale? Entonces, si os fijáis en este primer bloquecillo que os pongo aquí, básicamente lo que voy a hacer es modificar ciertos campos del JPEG para que tengan sentido desde un punto de vista de JavaScript, ¿vale? Entonces, muy rápidamente,
Esto que veis aquí es el tamaño de la cabecera de JPEG, entonces yo lo que voy a intentar es ir convirtiendo ciertos valores para que en JavaScript tenga sentido, ¿vale? Esto que veis aquí son ejemplos, se pueden hacer diferentes cosas, ¿vale? Pero por poner un ejemplo concreto. Esto que veis aquí del 093A, que sería el tamaño de la cabecera de JPEG, en JavaScript sería un tabulador y 2 puntos, ¿vale? Esto que os he puesto es el tamaño de la cabecera, con lo cual aquí vendrían un montón de bytes del tamaño de la cabecera, ¿vale? Si seguís mirando lo que en teoría vendría en la cabecera de JPEG, veréis que hay caracteres que yo he puesto como estos, ¿no? Como 2F y 2A. Veis que estos son comentarios en JavaScript. Esto en los polyglots, como ahora después vamos a ver diferentes, es muy importante. Tenemos que conocer muy bien comentarios de los lenguajes que vamos a usar, porque eso evitará que cuando lo ejecutemos, digamos, salga mucha basura, ¿no? O no se ejecute, ¿vale? Es importante entenderlo. Una vez que tenemos esos comentarios, veréis por aquí en el punto 2 que pongo un código en JavaScript, ¿no? alert, rooted.com, bla, 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 ¿vale? Venimos por aquí y aquí ya empezaría otra sección de JPEG. ¿Qué estamos haciendo? Imaginar, este fichero se ejecuta como JPEG, se ejecuta perfectamente. Tiene su número mágico, su cabecera y seguirá con sus secciones, ¿vale? Imaginar que ahora esto se ejecuta como JavaScript. Llegaría por aquí, ve una serie de valores, ¿vale? ¿Qué son estos valores? Pues en este caso concreto que os pongo aquí es una variable, un nombre de variable válido en JavaScript, ¿vale? Entonces ve una variable, ¿vale? Ve un comentario, fin de comentario, es decir, todo esto lo ignora, y llega por aquí y hay un igual a alert, es decir, hay una variable, un nombre de variable JavaScript igual a código en JavaScript, con lo cual ejecuta como código en JavaScript, ¿vale? Entonces, es un ejemplo muy rápido para que veáis cómo hacer un polyglot JPEG JavaScript. De esto no hay mucho tiempo para que lo explique, pero hay variantes. Se puede hacer en este ejemplo en concreto en diferentes zonas. Puedo hacerlo en la cabecera, puedo hacerlo jugando con los comentarios, etcétera, etcétera. Bien. Importante, si usáis polyglots, es importante pensar dónde lo ponéis, porque en función de dónde lo pongáis, un defensor lo puede tener más fácil. Si lo ponéis en los comentarios de JPEG, que sería este caso que no he explicado, que es el más obvio, cualquier herramienta torpe de metadatos os lo va a sacar, ¿vale? Que es lo que os pongo aquí, ¿no? Si lo metéis en la cabecera, pues hay muchas herramientas así normales que no os lo va a enseñar. Entonces, bueno, en función de la técnica que se utilice, pues tendréis que utilizar otras herramientas para detectar. Una vez que tenemos hecho estos polyglots, pues ya podemos jugar, ¿vale? Os pongo un ejemplo clásico de páginas web. Este ejemplo que veis aquí, que ahora os lo explico, funciona en versiones antiguas de navegadores web. A día de hoy, esto ya no funciona en la última versión, al menos de los navegadores que yo he probado, ¿vale? Pero es significativo para enseñaroslo, ¿vale? Si cogéis aquí el JPEG y le hacéis un IMG, se mostraría esta imagen, pero si yo ahora hago un script de este fichero JPEG, se ejecutaría el alert que os he enseñado, ¿vale? Y esto, si cogéis un navegador un poquito antiguo, sigue funcionando. ¿No se puede usar a día de hoy? Sí, sí se puede usar, ¿vale? Pero hay que hacer una pequeña modificación. En vez de meterlo tal cual, porque esto pues parece ser que los navegadores ya se han puesto las pilas, hay que hacerle unas pequeñas modificaciones. Lo que veis ahí es, en vez de meterle el JavaScript directamente, lo que le meto es un HTML, ¿vale? Al final, si pensáis rápidamente lo que os he comentado antes, que he jugado con el tamaño, con los comentarios, al final casi cualquier lenguaje que sea texto, ¿vale? Pues puedo jugar. Entonces, pues puedo hacer también polyglots con HTML. Entonces, este es un ejemplo válido para cualquier versión actual de cualquier navegador de cómo poder hacer un polyglot que ejecute de esta manera. Que yo sepa, solo existe un proyecto relativamente serio para hacer esto con JavaScript, ¿vale? Que es este Gosploit, que a lo mejor lo conocéis alguno de vosotros. ¿Cuál es el problema de este proyecto? Que si no entiendes lo que he intentado explicaros rápidamente, pues se lo pones fácil al defensor. ¿Por qué se lo pones fácil al defensor? Porque, bueno, en el caso que uses JPEG, ¿vale? y utilices JavaScript, si os vais al final de fichero, veréis FFD9, supongo que muchos sabéis que es la marca de final de fichero JPEG, veis que meten esto de aquí. Os podéis hacer un poco una idea ya de lo que es. 2A, 2F es cierre de comentario, ¿no? En JavaScript. Y lo que veis aquí, bueno, lo tenéis aquí, perdonad. Y el / cierre es cierre de comentario en HTML. ¿Cuál es el problema? Que cualquier herramienta de defensa, por muy mala que sea, te va a detectar una marca final de fichero, es decir, se lo estás poniendo fácil al defensor. ¿Qué se puede hacer? Hay 1000 variantes. Lo que os he explicado antes, esos cierres os los podéis llevar más arriba del formato, es decir, no llevarlo a final de fichero, con lo que no os detectarían de manera tan sencilla, o simplemente suprimirlo. Como sabéis,
Por suerte o por desgracia, en navegadores muchas veces no hace falta cerrar las etiquetas para que funcione, ¿vale? Entonces, si queréis usar este exploit, pues le elimináis lo del final y disminuís el ratio de detección, o lo mejor, pues os lo hacéis, que una vez que se sabe es relativamente sencillo. Bien. Un caso, conceptualmente es lo mismo, si hiciéramos un polyglot JPEG PHP, es lo mismo, ¿vale? Tenéis que jugar de nuevo con las cabeceras, ¿no? Con los valores, con comentarios, y en este caso concreto, pues lo que yo he metido es código PHP. ¿Por qué pensáis que es interesante hacer polyglot JPEG PHP? Venga, los que se dediquen a temas ofensivos. Imaginar un servidor web, ¿vale? Que queremos subir una web shell, ¿vale? ¿Cómo subimos una web shell en PHP? Pues nos buscamos ahí un poco la vida para subirlo y demás. Imaginaros ahora que yo estoy haciendo un polyglot. En cualquier escenario de una página web que me permita subir una imagen, puedo subir un PHP. Con lo cual, siempre voy a poder subir código, bueno, siempre que se pueda subir una imagen, que es casi siempre, voy a poder subir una web shell. Es decir, eso ya solucionado. Siempre voy a poder subir una web shell. Ahora el reto está cómo la ejecuto. No os puedo poner ciertos ejemplos, ¿vale? Pero imaginaros, hay en escenarios no, porque no quiero que jodan a nadie. Hay en determinados escenarios que son muy cool y en vez de validarte la extensión, ¿no? Te dicen, que la extensión sea JPEG no me fío porque me la puedan cambiar. Lo que voy a hacer es validar el formato de JPEG. Es decir, que tenga el número mágico y toda la estructura. De esos escenarios hay muchos. ¿Qué pasa? Que si tú haces un polyglot en ese escenario, te coges un JPEG, haces un polyglot JPEG PHP, le pones extensión PHP y lo subes, ¿y qué es lo que pasa? Que tenéis una web shell que se lo come. Eso es más común de lo que parece, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que le deis vueltas de lo que se puede hacer con polyglots. Bueno, aquí siempre os pongo ejemplitos, ¿no? De pues, la típica pop tonta de cómo poder hacer que la imagen en el mismo fichero se vea o se ejecute, ¿vale? Pero aunque parezca que no, y tanto lo de JavaScript como PHP tiene mucho recorrido, a mí me interesaban otras cosas, ¿vale? Y me interesaba especialmente, porque no lo he visto mucho, no sé si alguno de aquí sí, usar polyglots con PowerShell y con ShellScript, porque para temas ofensivos es muy útil y sobre todo porque PowerShell es lo que usan la mayoría de los bichos modernos. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos visto antes? La diferencia fundamental es que los ceros, los valores ceros, pues no les gusta, ¿vale? Si tú metes ceros cuando intentas hacer este tipo de polyglot, pues casca, ¿vale? Entonces simplemente tienes que evitar que haya ceros. Entonces lo que veis aquí, que he intentado representar es, de nuevo, en la cabecera tenemos que evitar los ceros, ponemos el tamaño que nos dé la gana. El tamaño siempre que se pone ahí es el tamaño del payload, de alguna manera que quieres meter, ¿vale? Entonces, fuerzo que sea un 1 y a continuación lo que sea. Si os fijáis en este ejemplo, que está puesto también a mala fe, este 23 que vais a ver en varios sitios es el sostenido este. Eso en ShellScript, ¿qué es? El comentario, siempre es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué pongo comentarios? Porque quiero que cuando se ejecute como el otro formato, no me saque ciertos bytes, porque eso es ruido, ¿vale? Entonces, veréis aquí que lo que yo puedo ocultar, esto es un ejemplo, ¿vale? Como payload es este tamaño, voy a ocultar lo que sea y ya está, ¿vale? ¿Qué he puesto aquí? Fijaros muy bien, que esto es importante, un 0D, 0A, fin de línea, retorno de carro. Meto lo que quiera, aquí veis un ls con un punto coma y un comentario. ¿Qué hace esto? Cuando en vez de verlo como un JPEG, lo vea como un ShellScript, que para verlo como un ShellScript es darle permisos de ejecución al JPEG y ya está, ¿vale? No, es la gracia, la magia de esto. Pues lo que voy a hacer es que esto al principio pues probablemente no me lo interprete bien, me sacará un mensaje de error, pero a lo mejor me da igual. Y luego a continuación me filtrará ciertas cosas con un comentario, como aquí hay un retorno de carro, solo llega hasta ahí, me hará el ls y a partir de ahí lo ignorará con un comentario, ¿vale? ¿Cómo se ve esto? Lo veis ahí arriba y es lo chulo. Este tipo de técnicas son plausibles. ¿Qué quiere decir eso? Si vosotros cogéis un JPEG normal, le dais permisos de ejecución y lo ejecutáis, os va a salir basura como la que veis aquí. Es decir, eso es un comportamiento normal. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si le metes un polyglot, además pues puedes hacer tus cositas, ¿vale? Y eso pues está guay, ¿vale? Si lo veis aquí, pues es la basura típica que saldría, pero aquí, pues bueno, hace el ls, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo, Román? ¿Tiro? Vale. Hacemos una demo. ¿Alguien tiene una Kali? ¿Conectado a internet? ¿Sí? Lo hago contigo. Vale.
que vamos a hacer un ejemplo y luego justificaré. He subido un polyglot, ¿vale? Con una imagen a un sitio con una cosa, ¿vale? Es para hacerlo un poco simpático, ¿vale? Entonces, conéctate, para ponértelo fácil, descárgate de aquí un... Bueno, te fías de mí, ¿no? Sí, fíjate. Fíjate que soy buena gente, ¿vale? Te bajas de aquí, es una foto, ¿vale? Es la foto de nuestro gato invitado y simplemente le das permisos de ejecución. Permisos de ejecución y esperas, ¿vale? ¿Sí? Y cuando te diga le das al OK. Es una chorrada, ¿vale? Pero es por, yo qué sé, es simpático. A ver, dame un segundo. ¿Se ve? Sí, vale. Espera, ¿eh? Espérame. A ver, ¿tenemos conexión? No, no tengo. ¿Lo tienes ya? No ejecutes. Espera. Espera que ponga el servidor. A ver, dame un segundín. A ver si puedo... Si no os lo explico, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? A ver... ¿Qué he hecho? Ah. Es que aquí no me va a conectar a una wifi ni para Dios. No, si estoy tirando de mi 3G. Vale, ya tengo. Vale, dadme un segundín que me conecte a un VPS. Obviarlo de root, ¿vale? Sé que no es la mejor manera de hacer las cosas bien, ¿vale? Pero sí, me va a durar una semana este VPS, así que tampoco... ¿Vale? Los que os dediquéis a hardening, olvidar esto, no lo habéis visto nunca. Vale. Mucha expectación y luego es una gilipollez de demo, pero bueno. Vale. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vale. A ver, dame un segundín. Que yo ni me acuerdo ya. Vale. Un server. Vale. Vale, a ver, conecta. ¿Se ve? Sí. Bueno, me he hecho un WhatsApp para hackers, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Te has conectado? Escribe algo, a ver si funciona. Hola. Hostia, no, el teclado. Espera. ¿Recibes algo? Dale enter, que a lo mejor no tienes el eco puesto. Ah, sí, cierto. Ponme algo. Ponme algo. Bueno, la Polyglot mola. Coronavirus. Vale, bueno, esto es una mega chorrada, ¿vale? Pero como sois todos muy maleantes... Bueno, gracias, ya está. Ahora explico lo que hace esto. Vale, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Qué hemos hecho? Básicamente, ahora al final de la charla os lo explicaré mejor. He cogido un... Ah, sí, claro. Sí, ahora os lo explico, sí. Ah, bueno, lo hago, pero sí, eso es un... Lo explico aquí en la slide. Es un JPEG perfecto, de hecho en el servidor, donde es un servidor muy común para subir imágenes, tú la puedes ver perfectamente la imagen. Lo que he hecho yo aquí es que le he metido un netcat, ¿vale? Que se conecta a un VPS que yo tengo. Y he hecho esta chorrada, ¿no? Del WhatsApp para hackers, ¿vale? Básicamente lo que se hace no tiene misterio, era lo que os estaba explicando. Básicamente modifico el formato para meter el payload que quiera, le meto un netcat a mi VPS y hemos hecho esta tontería, ¿no? De escribirnos el uno al otro y ya está. Generalizar este concepto, ¿vale? Es decir, podéis meter código malicioso en servicios de terceros para usarlo cuando queráis, para lo que queráis, ¿vale? Y bueno, se pueden hacer más cosas, pero bueno, quedaros con este concepto y que tampoco quiero ir más allá, ¿vale? Shell script. PowerShell es lo mismo, ¿vale? Os he puesto aquí dos variantes. La de arriba sería ejecución de PowerShell
en formato shell script, es decir, que le metes el comando que ejecuta y lo que quieras. Y entiendo que es más interesante el de abajo, que es en el que se le mete solo código PowerShell, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de estos polyglots, que son multiplataforma? Bueno, eso no lo he dicho antes. Como tú estás respetando formatos, pues funcionan igual en diferentes plataformas, ¿vale? Este caso concreto, lógicamente, para ejecutar PowerShell en función de lo que uses, pues tienes que tener la misma versión en ambos sitios. Pero este ejemplo concreto, pues por ejemplo, se puede utilizar en Windows y en Linux, ¿vale? Tú te llevas el JPG a Windows, lo hables con el Paint, hostia, es un gatete, qué guapo. Y ejecutas el PowerShell y en Linux, en este caso, igual, ¿vale? Si lo veis, pues lo de siempre, ¿no? Si hacéis un file, veis que es un JPEG válido, lo podéis ver. Si lo ejecutáis, veréis que hay basurilla, que era lo que os intentaba explicar antes, es decir, a veces no se pueden hacer polígonos perfectos porque no puedes cuadrar perfectamente los formatos, que normalmente, pues si veis estos valores, es a lo mejor estos principios de la cabecera que no he podido filtrar, pero luego veis que se ejecuta, ¿vale? Perfectamente. Bien. Para facilitaros un poco la vida, ¿vale? Tengo que liberarla, pero bueno, ya la tengo ahí puesta en GitHub. He hecho la herramienta bipolar. Bipolar es evidente, ¿por qué? ¿Vale? Porque es bipolar. En Python, ¿vale? Es una herramienta experimental en el sentido que no os garantizo nada, ¿vale? Pues las pruebas que he hecho, pues lo comparto ahí para el que quiera jugar con los polyglots o usarlos en temas ofensivos, que la tengáis ahí y que la podéis usar. Es importante que en función de lo que queráis hacer, probablemente tendréis que adaptar la herramienta. Entonces, si no habéis entendido nada de lo que os he contado, probablemente no va a funcionar la herramienta, ¿vale? Entonces, tenéis que adaptarla porque a lo mejor el payload de lo que queréis ocultar es más grande de lo que se permite y tenéis que hacer ciertas adaptaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, así os ahorro tiempo por si queréis usarlo para vuestras cosas, ¿vale? No me queda ya mucho, Román, no sé qué tal voy, pero... No, voy bien. Vale, un par de reflexiones. Redes sociales, ocultación de información en redes sociales. Vale. Si volvemos al principio de la charla, lo que os contaba de Stego Malware, una de las cosas que también se intenta hacer para minimizar el ruido es alojar este tipo de imágenes en URLs conocidas que puedan permitir el acceso a una organización. Es decir, no es lo mismo meterte la imagen con los comandos de no sé qué en un VPS tuyo, a ponerlo pues, en Twitter o en LinkedIn o donde sea, ¿no? Porque en principio eso genera menos ruido, ¿vale? Hice una pequeña actualización de cosas que ya sabía de hasta qué punto es posible hacer stego en redes sociales, ¿vale? Como sabéis, en muchas redes sociales se hacen ataques activos, aunque no lo llamen así. Un ataque activo es básicamente tú le subes una información y le hacen modificaciones de diferente tipo, ¿vale? Me voy a centrar en el caso de imágenes digitales, ¿vale? Porque si no esto sería un poco de margue, ¿vale? En el caso de imágenes digitales, cuando subimos una imagen, típicamente se recomprime la imagen, se hace rescalados, hay cambios de calidad, de recortes. Eso en principio lo que haría pensar es que la stego no se puede usar en redes sociales. ¿Se puede usar la stego en redes sociales? Sí. Vale. ¿Por qué se puede usar en redes sociales? Porque no se hacen bien los ataques activos, ¿vale? En el caso de Facebook, bueno, miento, en algunos casos se hace bien, en otros no, ¿vale? En los que no se hace bien, que es en Facebook y en Twitter, se pueden usar todavía herramientas clásicas de stego, ¿vale? Si conocéis un poco de esto, F5, que es hiperconocida, ¿no? O State High, pues con estos comanditos podéis ocultar información en imágenes y ni Twitter ni Facebook, pues hace nada. ¿Por qué es importante saber eso? Porque desde un punto de vista de una organización hay que asumir que un bicho podría recibir su información vía imágenes de estos sitios. Entonces, bueno, no son confiables. Entonces, bueno, hay que tener precaución. Sin embargo, existen otras redes sociales que sí la destruyen. LinkedIn, Instagram y otras sí lo hacen bien, ¿vale? Incluso Mastodon, tengo amor-odio con Mastodon, es una larga historia, ¿vale? Mastodon lo hace bien. Aquí la pregunta que yo me hago es si se puede hacer algo, si se puede ocultar o no se puede ocultar en este tipo de redes que usan ataques activos de verdad. Pues la respuesta es sí y no, ¿vale? Sí y no. Depende cómo lo hagan. Yo le he cogido un poco manía últimamente a LinkedIn, ahora os voy a enseñar un par de cosas con LinkedIn. LinkedIn hace bastante bien lo que es este ataque activo. Si usáis herramientas de stego, va a modificar suficientemente la imagen y esa info la vais a perder, a no ser que lo hagáis de otra manera, ¿vale? Entonces aquí os pongo un ejemplo para hacerlo de otra manera, para poder usar estas redes sociales que
que permiten ataques activos para poder permitir, de todas maneras, command and control, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Pues en vez de usar las típicas herramientas de Stego, pues usas otras de la literatura, ¿vale? Una de estas, los que sepáis, quizás lo conoceréis, que es JAS, es un algoritmo, bueno, conocido, muy parecido a cómo se hace con marcas de agua, y el concepto fundamental es que tú coges una información y existe una serie de parámetros que puedes hacer que esa información se replique muchas veces. ¿Por qué quieres que se replique muchas veces? Y con el formato concreto de este algoritmo, para que cuando se hagan todas estas modificaciones, sobreviva alguna, ¿vale? Alguna que puedas recuperar, ¿vale? Entonces, el ejemplo más sencillo y, entre comillas, genérico que os puedo enseñar para hacer esto en redes sociales, como pueda ser LinkedIn, es usar esta versión online de JAS, metéis la información que queráis y ya está. Generáis la imagen, la subís y recuperáis y chimpum, ¿vale? Y en este caso concreto, pues lo que estoy ocultando es una dirección IP, que es un escenario clásico de ocultación de información para conectarte a un command and control. Con lo cual, pues bueno, desde un punto de vista de ataques activos se puede hacer bastante. Bien, desde el punto de vista de polyglots, lo que os contaba. Aquí tenemos un problema porque no se llegan a... en muchos sitios no se validan bien los formatos de fichero, no se validan. Con lo cual, a día de hoy es posible subir polyglots, por ejemplo, de JPEG, el script, la tontería esta que hemos hecho con el WhatsApp, a muchos sitios. A la mayoría de servidores donde podéis subir imágenes, ¿vale? Estos son muy conocidos, lo que veis aquí, y hay en un montón de sitios. Me ha resultado simpático, no os voy a decir cuál es, ¿vale? Porque ese no es. Me he creado un artículo en Wikipedia donde tengo ahí un polyglot en la imagen, de recuerdo, ¿vale? Y lo tengo ahí para si algún día me hace falta. Y he metido uno en Archive, para cuando sea viejo, pues lo mire con añoranza, ¿no? De, oye, tengo ahí un bicho, ¿vale? Oculto. ¿Qué es interesante? Que en muchos entornos comunes que utilizamos a día de hoy es posible utilizar polyglots. En GitHub se puede, lo he reportado y bueno, están mirando si hacer algo o no hacer algo. En Microsoft Word, si vosotros tenéis un Word y metéis una imagen, podéis meter una imagen con polyglot, porque si sabéis, un Word básicamente es un zip, simplificándolo mucho. Es decir, poder luego recuperar la imagen y ejecutar el polyglot. Y eso da juego, ¿vale? Pero bueno, hay en muchos otros escenarios. ¿Qué pasa en redes sociales? ¿Qué pensáis que pasan con los polyglots? Si nos centramos solo en imágenes, pues lo hacen bien, porque esas transformaciones que hablábamos antes, de rescalado y demás, habitualmente, bueno, habitualmente no, en todo lo que he probado yo, eliminan los polyglots, es decir, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, lo hacen bien, incluso cosas que dice la gente que funcionan ya no funcionan, ¿vale? Ahí os pongo, bueno, algún ejemplo, pero aquí la pregunta que os lanzo yo ahora es, no tenemos tiempo de ver muchos polyglots, ¿vale? Pero os voy a enseñar muy rápidamente otro, ¿vale? La pregunta es, ¿pensáis que LinkedIn, lo siento por LinkedIn, ¿vale? Pero es que, bueno, me ha dado por ahí. ¿Pensáis que lo hace bien con todos los formatos? ¿O solo con imágenes? Pues se lo estoy diciendo, la respuesta es obvia, ¿no? Vale, entonces la prueba que os quiero enseñar es, vamos a hacer un polyglot, PDF es el script. El concepto siempre es el mismo, coges el formato, entiendes la estructura y ves dónde puedes enchufar lo que tú quieres enchufar y que los formatos pues funcionen bien, ¿vale? En mis pruebas, la manera, y es que es trivial, la manera más sencilla es meterle, antes de que empiece la definición de objeto, lo que tú quieras. El único cuidado que hay que tener, que si tú te pones ahí a escribirse el script como un loco, pues luego el PDF no se va a ejecutar, ¿vale? Porque hay caracteres raros que no reconoce y eso no funciona. ¿Cuál es la manera genérica de meter lo que tú quieres? Pues esta fórmula que seguro habéis usado 1000 veces el que se dedique a temas ofensivos. En este base 64 le meto mis comandos, lo que yo quiera, y simplemente lo empipo, digamos, lo tunelo, ¿vale? Es decir, hago un echo base 64, hago la inversa y ejecuto con un bash. Esto que veis ahí es un ls, ¿vale? Viéndolo en un vídeo, que espero que se vea. Espera, voy a quitar el audio, que no sé, un segundo. Que no sé en qué condiciones grabe esto. Sí. Perdón. No, a saber quién está. No, vamos a quitar el audio. Vale, se ve, es que yo sin gafas, bueno, hago un ls, hago el file al PDF, se ve que es un PDF, ejecuto el PDF, ¿vale? Fijaros ahora en los errores que da. No tengo nada contra correos, es el ejemplo que me descargué, el primero que me descargué de Google, ¿vale?
Bueno, ahí hay cosas de correos, eso da igual. ¿Veis que hay ahí unos pequeños errores que son de los primeros bytes de la cabecera, del número mágico, ¿no? que no entiende cómo es el script? ¿Vale? Si yo ahora le doy permisos de ejecución a este PDF y lo ejecuto, ¿qué estoy haciendo? Pues los que seáis de Offensive, pues lo sabéis por el título, estoy metiendo un enum sh, que es un script de elevación de privilegios en Linux, ¿vale? Entonces, este PDF es un PDF válido y ya pues te meto esto y si te descargas el PDF, pues con permiso de ejecución, pues te intento elevar privilegios, ¿vale? Vámonos a LinkedIn, a nuestro amigo LinkedIn, ¿vale? ¿Qué pensáis que pasa cuando subes un PDF? Pues que se lo come, ¿vale? Básicamente, no hace nada con los polyglots, con lo cual tú puedes usar LinkedIn para subir tu PDF y ahí meter tus cositas. Y desde un punto de vista del atacante, esto es interesante porque LinkedIn puede ser un dominio confiable para muchas organizaciones. Entonces, como defensores, tenemos que conocer que estas cosas son posibles. Escribí al equipo de seguridad de LinkedIn, ¿qué me dijeron? Estimado Alfonso, gracias por escribirnos, pero es que esto de los polyglots, pues, es normal, ¿no? Los polyglots significan varias cosas y tenemos medidas de seguridad suficientes para protegernos. ¿Qué es lo que hicieron? El enlace que les pasé yo de muestra me lo bloquearon, pero lógicamente esto sigue funcionando. Es decir, les ha importado un carajo, con lo cual, y bueno, yo ya he hecho lo responsable, lo que haría cualquier investigador serio, y entonces como no me hacen caso, pues lo publico, ¿vale? Bueno, es lo que hay. Con lo cual, pues esa sensación mutua que ellos han pasado de mí y yo paso de ellos, ¿vale? Entonces, pues bueno. Es un peligro. Es un peligro porque se pueden hacer cosas muy sofisticadas y no es complejo detectar este tipo de cosas, ¿vale? O evitarlo. Con lo cual, pues bueno, supongo que si más gente hace presión o terceros empiezan a usarlo más, pues lo corregirán, ¿vale? Para finalizar, ya está, esto era un poco lo que os quería comentar. Básicamente destacaros que la Stego cada vez está más de moda en seguridad ofensiva. Es verdad que por los bichos que hay todavía no hay nada sofisticado, pero eso es lo de siempre. Según se lo vayamos poniendo más complicado, tirarán de literatura y harán cosas bastante complejas. Sobre todo quería hablaros de los polyglots porque creo que es el gran olvidado en ciber y tiene un potencial de la leche. Entonces, bueno, que lo conozcáis un poquito más, alguna herramienta que podáis jugar y sobre todo que entre todos evolucionemos más herramientas de open source que hacen falta, ¿vale? Os dejo aquí los recursos que he preparado. Principalmente mirar muy bien el de polyglots, ahí se pueden hacer cosas muy chulas, ¿vale? Cosas que os he puesto, la herramienta bipolar y todo lo que os comentaba antes de stego, de ocultación, de detección, de papers, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna duda, pues encantado. Preguntas. Levantad las manos, que os veamos bien. Ahí hay una. Aquí hay otra. ¿Has oído? Hola, sí. Hola, primero, pues muy chula la charla. Estoy aquí. Hola, gracias. Es que no veo, perdón. La pregunta es un poco sencilla. ¿Hay alguna herramienta, no tanto para ver que un archivo contenga algo dentro, sino para que ya te diga este archivo es raro? Que analice el binario y vea esas estructuras de comentarios. De hay herramientas, por ejemplo, muchas herramientas comerciales, de las típicas. Si tú metes algo al final de fichero, te lo van a detectar. Es decir, si tú tienes un JPEG y metes algo al final de fichero, te lo van a detectar. El resto, si tú ves lo que es un polyglot, el formato es el válido. Es decir, alguien que te analiza el formato por ahí no va a detectar nada. Lo que tendría que ir ya es a cada campo y ver si puede detectar. Es decir, si tú te metes en un JPEG, tiras un string o haces algo así y ves que ahí hay algo en shell, pues dices, hostias, es que esto no tiene que estar ahí. El problema es que da la sensación que a nivel de APT, digamos de una manera más así masiva, no se ve. Y yo tengo la percepción que no se está mirando. Y luego, bueno, no lo he comentado, la gracia esto de los polyglot es esta. Puedes ocultar cosas para hacer pues lo que quieras, los ejemplos que hemos visto, pero también lo chulo es que los polyglots se pueden utilizar para esa fase que os decía de autoejecución. Es decir, lo que voy a hacer es que el polyglot tenga el código que me recupera con stego, con lo cual yo tengo, imagínate, mi JPEG, ejecuto el polyglot, que es el stego, que va a mirar a ese mismo JPEG, que va a recuperar la información a ejecutar. Con lo cual, esa parte típica que tienen los APTs de recuperar el stego ya me la ahorro. Con lo cual, pues bueno, voy reduciendo un poquito el impacto de que me pillen por ahí.
Vale, gracias. Aquí delante, Alfonso. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Has pensado alguna técnica que el polyglot, por ejemplo, en una imagen sea resistente a la edición? Porque No. entiendo que... No, todavía no. ¿Crees que es posible? Creo que no. Pero no lo sé. Creo que no. No, porque tampoco piensa que un políglot al final las zonas son muy específicas, o sea, tiene ciertas restricciones. Y normalmente este tipo de, por ejemplo, el ejemplo de JPG en la cabecera, cuando haces casi cualquier modificación, la cabecera se modifica, ¿no? Suele ir a un formato estándar, que suele ser 00010, entonces por ahí no. Los comentarios no lo he probado, quizás se mantengan, pero vía sección de comentarios es súper evidente, vía metadatos. Hay una cosa que no he probado, que es que podrías a lo mejor codificar el polyglot en lo que sería, ¿cómo decirlo?, los coeficientes cuantificados de JPEG, es decir, en el propio contenido del JPEG, y que el resultado de la imagen te da igual, porque realmente si la imagen en vez de un gato o un píxel, pues te da igual. Y bueno, a lo mejor por ahí a lo mejor se podría hacer algo, pero es difícil. Gracias. Yo tengo dos preguntas. No seas malo. Una ética y una sobre Stego más técnica. ¿Cuál prefieres primero? Tú eres el dueño de esto, elige. La técnica primero. En vez de utilizar manipulaciones de formato, jugar con el LSB, etcétera, ¿por qué no montamos fotos con objetos reconocibles y el Stego va de reconocer esos objetos? Cara, humano, bicicleta, gato. En Stego Clásica, por eso decía antes que la gente no lee estos libros, en Stego Clásica existe una cosa que se llama Visual Steganography, que es eso. ¿Vale? En la historia clásica, pues una manecilla de un reloj y que la manecilla apunte al 5. Es verdad que, y eso es buena idea, yo no lo he visto, pero claro, dado que ahora tienes muchos algoritmos de reconocimiento, podrías decir, pues una imagen con un reloj, detecto la manilla, si es un 5, sí. Si es una cara de una persona blanca, Sí, de un color... técnicamente se puede hacer y no sería, es un no bit sería 1, difícil. bit 2, bit 3. Sí, no sería difícil. Yo creo que debería tender por ahí el hacer cosas indetectables o que no tengan forma de atacarse. Lo que comentábamos, el malware moderno con estas técnicas le vale porque con eso, como el ejemplo que os ponía con el RAR, con eso evades las medidas perimetrales y la defensa en red. Y luego ya, claro, cuando detonas, pues ahí los defensores no son idiotas, claro, y en algún momento te van a pillar. Pero bueno, de momento van tirando con esto. La pregunta ética, ¿vale? Que tú y yo hemos debatido mucho sobre esto. ¿Hasta dónde hay que regalarle herramientas de esteganografía a la gente? Tú sabes que yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Bueno, no lo hago y sí lo hago. Lo hago en grupos cerrados, cuando entiendo que la gente no está mal de la cabeza. Bueno, pues hay gente que está mal de la cabeza. Claro, el problema... la Stego, a diferencia de la cripto, y lo sabéis bien, no es visible si lo haces bien. El problema es que, por mi experiencia y por gente que conozco que se dedica a estos temas, la gente que lo usa para el mal, al final pues tiene que mover el dinero o los coches o las... Entonces les pillan por otros lados. Yo soy un idealista. O sea, yo quiero pensar que es útil, ¿no?, a la sociedad este tipo de herramientas. Sé por dónde vas. Yo, por ejemplo, masivamente no libero herramientas de Stego porque sé que la gente buena tiene otras alternativas y los malos las van a usar. Sí, hay un dilema ético, claro. ¿Y no crees que la respuesta a eso también se dio cuando no había full disclosure y estaba la bronca de si se puede o no se puede publicar una vulnerabilidad? ¿No crees que la esteganografía está en ese punto exacto ahora mismo? Puede ser. Esto daría para un debate... Puede ser. Pero vamos, yo creo que hay conocimiento de eso para que la gente... Lo que pasa es que la gente se queda pues en las imágenes, en el bit menos significativo. No me da tiempo a explicarlo, pero si alguno queréis hacer Stego, yo recomendaría que no usarais imágenes. Pero bueno, eso es, yo pues un poco tarado, pero... Muy bien. ¿Alguna última pregunta? Nos vamos a por ¿Os las he quitado conchas. mucho tiempo? No. Mira, ahí hay una. Una duda que me quedó. En el caso del polyglot con comandos de shell, ¿Sí? le das permisos de ejecución y la shell interpreta los comandos. Sí. Pero en el caso de PowerShell, ¿qué tendrías? ¿Que renombrar el archivo a .ps1 para que te lo lanzara PowerShell? No. La gracia de los polyglots, vamos, al menos en las pruebas que yo he hecho, tú directamente... quiero recordar que no hacía falta. O sea, desde un CMD de Windows, ponías el punto PowerShell, barra o sea, tienes que invocar el comando PowerShell. PowerShell gato.jpg y te lo ejecuta como si fuera un PS1.
Claro, en variable ese de caso. entorno, o yo voy a ejecutar la DLL, o... Claro, esto yo lo estoy haciendo en disco, la idea, y eso no lo he probado, es que si coges el polyglot, lo proyectas a memoria y ejecutas todo, eso no lo he probado, ¿vale? Lo he hecho todo en disco, pero... O sea, sí. La idea de poder usarlo sería que tienes O sea, la gracia de un con el polyglot es que código, no tengas que renombrar. tienes el polyglot con el código y de otra manera lo consigues invocar, no es el usuario el que lo va a invocar a mano, obviamente. Si quieres meter al... Sí, no, claro, eso es código. Si te he entendido bien, en el código puedes hacer lo que quieras, claro. No, pero más que nada que me refiero, que el usuario, vale, se descarga una imagen y tú de otra manera tienes que conseguir ejecutarla si eres el atacante. Claro. No, en estos ejemplos, los ejemplos que os quería hacer es en el caso de un atacante que hace eso ya de otras vías, ¿no? Normalmente te infecta, se conecta a un command and control, se descarga la imagen y luego coge otro software, típicamente el suyo, cuando ha iniciado la infección, recupera la parte de Stego, que típicamente suele ser el payload de PowerShell o de lo que sea, ¿no? Con un polyglot, pues te evitas parte del software para recuperar, pero de nuevo tú tienes que tener privilegios para dar permisos y ejecutar. La pregunta que acabas de hacer me acaba de abrir a mi otra pregunta. ¿Y si montas un polyglot que sea grabaciones de Román teniendo sexo con un burro.wap y lo dejas por ahí con permiso de ejecución en una carpeta, con ingeniería social atrayendo a la gente para que le dé doble clic a eso? ¿Cuál va a ser la ejecución ahí? ¿La invocación por la extensión, por la vinculación con el shell? Vale. O sea, ¿se te ocurre una manera en la que puedas jugar con eso? Vale, ahí me imagino que depende de la configuración que tengas en el sistema, me imagino. Por ejemplo, el ejemplo que os ponía de JPEG con PHP, tú puedes subir, tú siempre puedes subir una web shell, siempre. De hecho, imaginaos, en la mayoría de foros os podéis crear vuestro usuario con vuestro avatar. Siempre que veáis un avatar, tenéis una web shell. O sea, siempre la podréis subir, pero claro, ese formato es .jpeg. Si tú invocas el JPEG, tu navegador entiende un JPEG y el código no se ejecuta, ¿vale? ¿Cómo haces que el servidor entienda que eso es un PHP? A veces se puede, a veces no. En tu caso, lo que decías del WAF, probablemente si pones permisos de ejecución, lo entendería, entiendo yo, como un shell script y se ejecutaría como shell script, entiendo. ¿Qué mira primero? ¿Alguno lo tiene en la cabeza? ¿Qué mira primero? ¿La extensión para ver si lo tiene que ejecutar? ¿El magic type? No lo sé. ¿Si tiene el bit X? No lo sé. Pues Yo las pruebas que he hecho con JPEG, la extensión le da exactamente igual. hostia, O sea, tú ejecutas el gato.jpeg. Sí, doble clic, sí. Para el sistema operativo es igual que si tú coges un JPEG normal y le das permisos de ejecución y ejecutas. Te saca, ya está, sí. te saca la basura y luego pues tu regalito, que la has metido ahí para hacer tus cosas. Vale, entendido. Venga, pues ¿Conchas? vámonos al descanso. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias a todos.